Hola mis queridos amigos, hoy nos vamos a revisar la primera unidad que se trata de la consumación de la materia orgánica y producción de energía. En primer lugar nos vamos a revisar las reacciones responsables de la liberación de energía almacenada en la materia orgánica. Y después nos vamos a pasar a revisar el segundo capítulo que se trata del rol del músculo estriado esquelético en la conversión de la energía. Empezamos con una pequeña introducción sobre la materia orgánica y su relación con la producción de la energía. Saben muy bien que la molécula de glucosa es el principal combustible para la mayoría de los organismos. En el metabolismo ocupa una de las posiciones centrales y primordiales más importantes cuando esa reacción transcurre en el interior de las células mediante rutas metabólicas. Da lugar a la obtención de energía metabólica. La glucosa es el único combustible para unas pocas células especializadas, como el caso de las neuronas del cerebro o bien la de las médulas renales, resultando, por lo tanto, imprescindible para las mismas, determinando que varios de los principales tejidos del cuerpo trabajen para asegurar su suministro adecuado de este combustible. La glucosa puede ser almacenada en forma de glucógeno en algunas células o bien, como el caso de las células hepáticas o bien de las células musculares. Esta glucosa puede ser almacenada en una otra forma. Esta forma más conocida es el glucógeno. Puede ser degradada también mediante oxidación. También puede servir como precursor de múltiples biomoléculas, coenzimas, nucleótidos, esqueletos carbonados de los aminoácidos, etc. Las rutas que se consideran en este capítulo son rutas catabólicas, analizando las rutas de polimerización y despolimerización de glucosa o formación de degradación del glucógeno junto con el resto de las rutas anabólicas. Bueno, en primer parte nos vamos a ver cómo son las reacciones responsables de la liberación de la energía después de la degradación por diferentes varias metabólicas de degradación de glucósido. Nos vamos a tratar o bien a abordar dos vías metabólicas más conocidas que son la respiración celular y la fermentación alcohólica o bien láctica. Y después nos pasamos a la segunda parte en la que nos vamos a ver cómo el músculo estriado esquelético puede convertir la energía. La figura 1 vemos los primeros pasos de la degradación de la glucosa. Destacar el primer paso de la glucosa a glucosa 6-fosfato, vemos que necesitamos degradar un ATP para poder fosforilar a la glucosa. A lo largo de las distintas reacciones, vemos que se combinan continuamente procesos anabólicos y catabólicos. Cuando decimos que al final de todo este proceso se obtienen dos ATP, es debido a que lo que hemos es contar la cantidad de ATP que nos queda. Si por ejemplo hemos utilizado dos ATP en la degradación, pero al final de todo el proceso hemos generado 4 ATP. Podemos decir que hemos obtenido 2 ATP de todo el proceso. Mientras que en la figura número 2 vemos las últimas fases de la degradación de la glucosa. Vemos que las reacciones se producen por duplicado, obteniendo 4 ATP al final de la misma. A esta cantidad hay que restarle los 2 ATP que hemos utilizado en el inicio de las reacciones por fosforilar la glucosa, obteniendo un total de 2 ATP.
Todo este proceso se produce en el citosol fuera de cualquier organela, por lo que el citosol contiene todo tipo de enzimas necesarias para producir estas reacciones de la célula, no en la mitocondria. Pues bueno, hasta ahora hemos visto el resultado de las reacciones, pero tenemos que poner algunas preguntas como ¿dónde está el ATP formado? Y también dónde está el oxígeno. ¿Qué ocurre con el NADH y el FADH2 que son transportadores de electrones y de protones? También estos últimos han ido apareciendo a lo largo de todas estas reacciones. Pero, ¿a dónde van? Estos compuestos van a parar a la membrana interna de la mitocondria, al sistema se llama sistema transportador de electrones. Entramos ahora dentro del ciclo de Krebs. En la figura siguiente vemos el ciclo de Krebs con sus respectivos pasos y respectivas etapas para obtener el ATP en la mitocondria de la célula. En este ciclo, el ácido piruvico se convierte en acetilo, liberando así una molécula de CO2, electrones de alta energía que son transportados por el NADH. Paso siguiente, un acetilo transportado por la coenzima A se combina con el ácido oxaloacético que es formado de 4 carbones para formar una molécula de 6 carbones que se llama ácido cítrico. Y después una serie de reacciones. Tenemos de nuevo, o bien se forma de nuevo el ácido oxaloacético que es considerado como el producto final y se puede reciclar cuando el coenzima A trae otro grupo acetilo y vuelta así a empezar. En total, entre la glucólisis anaeróbica y el ciclo de Krebs, obtenemos 2 NADH citoplasmático, 8 NADH mitocondriales y 2 FADH mitocondriales, 2 ATP citoplasmáticos y 2 ATP. Después la oxidación de NADH e FDH en la matriz de la mitocondria, hay un proceso específico que se llama el sistema de transporte de electrones con todos sus pasos en la membrana interna. Vemos cómo los FADH e NADH depositan los protones en el sistema y cómo al final del mismo se unen electrones y protones en una molécula de oxígeno para formar una molécula de agua, porque la molécula de oxígeno es el aceptor final de los electrones y de protones. Y también hay un otro proceso de fosforilación donde se interviene una enzima que se llama ATP sintasa. Se forma ATP a partir de ADP, EPI y la energía. Este proceso se llama la fosforilación oxidativa. En ausencia de oxígeno, tenemos otro proceso metabólico que se llama la fermentación. Y distinguimos entre dos tipos de esa fermentación. Tenemos la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Estos dos tipos de fermentación suben una serie de reacciones que comienza con la glicosis y después el piruvato se convierte en lactato o bien se convierte en alcohol que se llama etanol. También el balance también el rendimiento energético es no es muy grande, es muy bajo, porque
forman siempre 2 ATP. Pasamos ahora a discutir el balance y también el rendimiento energético de las dos vías metabólicas, la respiración celular y también la fermentación. El balance. Y como si comencemos por el balance. El balance de la respiración siempre es 38 ATP, excepto la célula muscular, donde se forman siempre solamente 36 ATP, mientras que la fermentación alcohólica o bien láctica siempre forman 2 ATP. Bueno, en cuanto al rendimiento energético, bueno, el rendimiento energético de la respiración es muy alto, mientras que el rendimiento de la fermentación es muy bajo, porque el balance de la respiración mucho superior que el balance de la fermentación alcohólica o bien láctica. Llegamos al final de este resumen. Les agradezco por su amable atención. Hasta luego. Muchísimas gracias.